El 4 de mayo, el bono a 30 años de Estados Unidos experimentó uno de los fenómenos más raros de su historia. En unos pocos minutos se produjeron fuertes ventas acompañadas de fuertes compras, lo que hizo que el tipo de interés, que se mueve inversamente al precio, subiese por encima del 5% y cayese por debajo del 5% una y otra vez a lo largo de varios minutos. Un fenómeno casi paranormal, que nadie en el mercado fue capaz de explicarse y que se vuelve completamente ilógico si observamos que no solo se produjo esto en el bono a 30 años, aunque en este caso fue el más marcado, sino que también se vio en el bono a 2 años de Estados Unidos, en el bono a 5 años y en el bono a 20 años también de Estados Unidos. Estamos hablando de los bonos más líquidos del mercado más grande del globo y todos ellos en el mismo lapso de tiempo experimentaron un fenómeno parecido. Se ofrecieron varias explicaciones como que se trató de algún error masivo dentro de un algoritmo o que se trató de alguien con una enorme posición en bonos de varios vencimientos siendo liquidado e inmediatamente rescatado. Explicaciones varias, aunque ninguna demostrada, y pudo haber quedado como una anécdota, pero el hecho de que se produjese justo alrededor del nivel del 5% en el bono a 30 años no es arbitrario. Ese nivel del 5% es la línea que uno de los estrategas más seguidos en Wall Street lleva semanas señalando. Una línea que él caracteriza como la línea Maginot del gobierno americano, haciendo referencia a la famosa línea de defensa levantada por los franceses contra los alemanes. Michael Hartnett es este famoso estratega, uno de los analistas más seguidos tanto en Estados Unidos como a nivel global. Su informe semanal, el Flow Show, es tan exitoso como el chiringuito de jugones, pero entre los traders. Un informe que es famoso por su capacidad de acierto, que está en el 63%, un número bastante increíble, y por su innata capacidad para ponerle nombre a las narrativas para que sean inolvidables. Entre sus éxitos están Anything But Bonds, The Big Trade o, la última, el Boom Loop. Y es precisamente en esta última entrega del Flow Show donde encontramos pistas de quién puede haber sido el culpable de ese movimiento tan extraño en la deuda de Estados Unidos. En ese informe demuestra que en la última semana uno de los receptores de capital más grandes a nivel global fue Japón, quien recibió casi 7.000 millones de dólares en una sola semana, la mayor entrada de capital en Japón desde mayo de 2013. Fue la venta de bonos desde Japón lo que causó el extraño movimiento en el mercado americano. Pues también podrían haber sido los grandes fondos de inversión, quienes se han convertido en los compradores de bonos estadounidenses en el margen. Y es que ante la salida de los bancos centrales, estos hedge funds poseen a día de hoy aproximadamente el 8% del mercado de bonos y su operativa dista mucho de la operativa típica estatal, lo que los hace siempre sospechosos cuando hay movimientos extraños en la deuda de Estados Unidos. En este punto es imposible saber realmente qué causó este extraño fenómeno, pero lo importante es que demostró que Estados Unidos está dispuesto a defender ese 5% en el bono a 30 años como si fuese literalmente la línea Maginot, una línea que no dejaron que se rompiese porque si se rompe, dice Hartnett en su informe, provocaría el fin del actual régimen económico, el boom loop, un régimen esencial para entender cuál puede ser el mejor activo de la próxima década. Así que dale like si crees que debería entrevistar al de Cuarto Milenio para ver qué pasó aquí y veamos esto. Boom Loop, o subida masiva de forma recurrente. Boom Loop. Este es el título que Michael Hartnett usa para describir el actual régimen. Un nombre muy bien escogido, pues lo emplea para señalar cómo el PIB nominal, es decir, el PIB de Estados Unidos sin tener en cuenta la inflación, va a crecer un 75% en 7 años, pasando de 20 billones de dólares en el segundo trimestre de 2020 a los 35 billones de dólares proyectados para el cuarto trimestre de 2027 según Bank of America. Un más 75% en 7 años que nunca había ocurrido en tiempos de paz. Y si los números así dichos te bailan, imagínatelo de esta forma. El PIB nominal de Estados Unidos podría crecer en 7 años más de lo que vale toda la economía de China. ¿De dónde sale todo ese crecimiento? Obviamente, de un bucle que se alimenta a sí mismo, de ahí lo de boom loop. El bucle consta de 6 fases. La fase número 1, la más importante, un gasto público que sube en Estados Unidos un 60% desde 2020 y que está previsto que suba otro 15% en el presupuesto fiscal de 2027. Ese gasto público financia 3 frentes que son la base del régimen: la guerra por la inteligencia artificial, la reindustrialización doméstica y la seguridad nacional.
La tercera fase está marcada por el empleo y los salarios reales que crean esos tres frentes. La cuarta fase, cómo esos salarios generan consumo. La quinta, el mayor consumo genera más ingresos fiscales en la forma de mayores impuestos. Y la sexta y última fase, con esos mayores ingresos fiscales se justifica un mayor gasto público. Este bucle es el cuerpo del boom loop, la mecánica que explica cómo crecer la economía un 75% en tan solo 7 años, algo que han conseguido a costa de aceptar una pequeña consecuencia negativa, la inflación. En la década de 2010 la inflación estuvo por debajo del 2%. En la de 2020 esta inflación ha subido a entre el 2,5 al 4% de media, colocando al actual gobierno en el mismo bajo nivel de aprobación que tuvo el anterior con la inflación en máximos. No es una hiperinflación ni de lejos, pero tampoco es una inflación contenida que supuestamente es el objetivo de cualquier banco central. Y lo importante es que no puede ser una inflación transitoria. Esa inflación se ha convertido en estructural. Sin una inflación en el entorno del 3% no hay boom loop. Como tampoco lo hay sin la última pata detrás de todo esto, que es el ingente gasto en inteligencia artificial por las compañías privadas. Más de 600.000 millones de dólares proyectados para 2026, 3 veces más de lo que se gastaron en 2023. Por tanto, no solo gasta el Estado, ahora también gastan las principales empresas estadounidenses. Esto es el boom loop, un régimen que no es teórico, sino que ya está fijando precios. Este boom loop explica el alza en los precios de los activos reales, como el petróleo, las materias primas o el oro. También que el dólar o los bonos estén planos y que si bien las acciones suben, en términos reales no lo están haciendo tanto. Todo esto lo avanza, lo explica este régimen, como también que un activo en particular será el que salga reforzado de esta situación. Un hecho que se ha repetido en cada uno de los regímenes que hemos vivido desde los años 70 y que Hartnett no se atreve a pronosticar. Antes de verlo, si el boom loop te está emocionando, si el debasement estructural te convence y la asimetría de Bitcoin te gana, pues igual piensas en hacer algo con tu dinero. Y si es así, pues lo lógico es que quieras pasar de la teoría a la acción y ahí entra Kraken. Un exchange con una década en este juego que se ha convertido en una navaja suiza para el inversor que ya no se fía del dólar. ¿Quieres jugar el debasement trade con un solo ticker? Pues tienen unos bundles que empaquetan Bitcoin y oro tokenizado, el escaso digital y el escaso analógico en un mismo instrumento. Justo los dos activos que Hartnett mete en su lista del nuevo régimen. ¿Prefieres jugarlo como lo hace Saylor? Pues en Kraken también puedes comprar MSTR tokenizado o su famosa preferente STRC, que permite acumular intereses. Y si no te convence ninguna de estas, pues bueno, en el apartado de Xstocks encontrarás que puedes elegir más de 100 acciones tokenizadas a la carta. Entra por el enlace en la descripción o en el comentario fijado y por tus primeros 100 euros, Kraken te pone otros 15 euros, pero en Bitcoin. Un 15% instantáneo, más que lo que te suele dar el S&P 500 en un año. El régimen del boom loop plantea una cuestión que Hartnett muestra en un gráfico que muchos de sus lectores habituales consideran uno de sus esquemas más potentes. Lo titula Grandes cambios y nuevos mercados alcistas. Quizás el título no fue el mejor. Y en él muestra cómo cada nuevo régimen ha venido acompañado del crecimiento de una clase de activo novedosa. Entre los regímenes que Hartnett comparte, encontramos varios. Primero, el causado por el fin de Bretton Woods a partir de 1971, cuando, al término del patrón oro controlado, el oro se liberó y fue el activo que más subió durante esa década, con diferencia, antes de entrar en el nuevo régimen. Un nuevo régimen causado por lo que Hartnett llamó el Volcker Shock, la fuerte subida de tipos por parte del jefe de la Fed a principios de los años 80. Esto creó y aupó una nueva clase de activo, los bonos basura, que vivieron entonces su momento álgido. Poco después, a la caída del muro de Berlín en el 89, se abrió la primera y más dorada época de las empresas tecnológicas, que brillaron como activo en esos años. Posteriormente, tras la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio en 2001, fue el momento de los mercados emergentes y de las materias primas. La gran crisis financiera en 2009 provocó el régimen en el que el private equity triunfó, viviendo en los años posteriores sus mejores años. Finalmente, entre 2020 y 2024 fueron las magníficas 7, estas famosas compañías tecnológicas las que mejor rindieron, creando una especie de clase de activo en sí mismo. Y en su informe deja el último bloque en blanco. ¿Cuál será el activo que destaque en el actual régimen? El que se destape como la mejor clase de activo al término del boom loop, un régimen caracterizado por la guerra por la inteligencia artificial, la desglobalización y el auge del populismo. Antes de tratar de responder a esa pregunta, debemos describir cuáles son estos 3 movimientos que, en su opinión, marcan el actual régimen: guerra por la IA, desglobalización y populismo.
La primera trata una guerra estructural por el capital, chips, energía, datos, talento, etc., entre Estados Unidos y China. Y el dato a destacar son esos 600.000 millones de dólares que tan solo este año los conocidos como hyperscalers piensan invertir. El segundo, la desglobalización. Hace referencia a la vuelta de la cadena de suministro a los aliados políticos y lo vemos en los aranceles, las sanciones y la incremental desaparición del comercio libre dominante en los últimos 30 años. Que se lo digan quizás a los buques estos días por Hormuz. Y finalmente, el populismo se refiere a la redistribución por la vía de gasto público, a la renta pública como un activo nuevo para la sociedad, al socialismo de ambos lados y al final del sueño del Estado mínimo impulsado por Reagan y Thatcher en los años 80. Este es el régimen económico, aunque pueda parecer político, que rige durante el boom loop y que ya intuimos a través de los precios de los activos. Como Hartnett muestra en una tabla, este régimen implica que salen elementos que han definido el régimen anterior, como por ejemplo el QE, la impresión masiva por parte de los gobiernos, la globalización, el private equity, incluso el dólar, para que entren en juego otros como el gasto privado, la represión financiera, la mano del gobierno en los mercados y el oro. Pero si bien Hartnett se moja a la hora de presentar cuáles cree que son los activos y las tendencias que marcan el régimen del boom loop, no se atreve a predecir qué nueva clase de activos será la que se consagre en estos años, la que tome el relevo del oro, de la deuda basura, de los emergentes, de las tecnológicas, de todos esos activos que brillaron bajo los últimos regímenes. El oro, obviamente, debería ser la elección natural de nuevo. Incluso Hartnett lo coloca dentro de los activos y tendencias que espera que este régimen actual empuje. Pero aún así, no lo elige como el activo a consagrarse en estos años. Un activo que deja en blanco. Quizás no lo escoge porque el oro ya tuvo su régimen allá por los 70, quizás porque fue el activo que explotó en esa época y en su repaso histórico encontramos que no repite activos. Dicho esto, el oro ciertamente cumple con todo lo que este régimen supone. Es un activo escaso, que no tiene contrapartida y que no es devaluable. Perfecto con todo lo que describe Hartnett. Elementos que invitan a pensar que Bitcoin sería otra gran, incluso mejor opción, teniendo en cuenta que Bitcoin no solo no tiene contrapartida, sino que es custodiable por cualquiera y que sí es capaz de moverse a través de fronteras sin fricción alguna. Representa, digamos, la versión digital del metal, con una devaluación todavía más controlada que el oro. Pero si Hartnett, el famoso analista, no se moja eligiendo cuál será el activo que se consagre durante este régimen, no seré yo quien lo haga. Pero una cosa sí que diré, y es que ¿recuerdas la línea Maginot? Ese nivel del 5% de interés en los bonos a 30 años que el gobierno de Estados Unidos defiende a capa y espada. Hartnett lo usa como el límite que marcará el alcance del actual régimen. ¿Por qué 30 años y por qué el 5%? Pues porque este es el bono a mayor vencimiento que emite Estados Unidos y por tanto es el más sensible a las expectativas de inflación. Si el interés que paga ese bono rompe el nivel del 5%, significaría que la inflación se está desbocando y el boom loop se desmonta, como ya ha ocurrido en momentos pasados. Recuerda Hartnett cómo Japón en 1999 vivió una rotura en su bono soberano que inmediatamente después de perder el nivel estructuralmente definido por su gobierno se hundió casi un 3%. Igual le ocurrió al bono alemán en 2007, encareciendo su interés más de un 2% en pocos meses, y también en Estados Unidos en 2022, cuando el bono a 10 años también rompió, subiendo casi un 2% en pocos meses. Ejemplos que usa Hartnett para ilustrar que cuando se rompen niveles importantes, como ese 5% en el 30 años, niveles relevantes en la deuda soberana de todos los países, suelen hacerlo con fuerza. Y esto crea una asimetría, en mi opinión, positiva para Bitcoin, ya que si nos mantenemos en el escenario base, es decir, en este régimen del boom loop, con una lenta pero estructural devaluación de la moneda y déficits permanentes, activos como Bitcoin y el oro lo harán bien a la fuerza. ¿Cuál lo hará mejor? Bueno, lo veremos. Pero si del boom loop pasamos al doom loop, con una rotura del nivel del 5% en el bono a 30 años que obligue al Banco Central estadounidense a imprimir moneda para controlar su mercado de deuda, entonces Bitcoin subirá de forma marcada. En ese caso sí que tendremos un claro ganador de ese próximo régimen. Y aquí nos encantan los juegos con asimetría positiva, donde ganas por ambos lados, donde el riesgo limitado ofrece potencial de ganancia ilimitado. Y por eso nos centramos en Bitcoin. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter y te puedes suscribir a ella, y si lo haces recibes un mail. ¿Y de qué van estos mails? Pues en el próximo hablaremos de una cuestión con los ferrocarriles y con el dinero fiat y con la inversión cuando no tienes dinero imprimible. Pero lo haremos en 2 fines de semana,
porque este próximo fin de semana voy a viajar para ir a la Mad Bitcoin esta, que no sé si lo habéis visto, pero sí, la Mad Bitcoin ocurre el lunes y el martes de la próxima semana, así que allí estaré. Si te quieres venir a verme, pues vienes y me ves, ¿no? Si no, qué tontería. Y también me gustaría decirte que ya que vienes, pues de paso te puedo hablar de una Sidor. ¿Y por qué? Pues porque imagínate que tú tienes un monedero de Bitcoin y que tienes un respaldo para ese monedero de Bitcoin, así funcionan los monederos fríos de Bitcoin, pero ese respaldo lo tienes en un papel, pues obviamente no es el mejor respaldo posible, y por eso Sidor se inventó respaldos en acero inoxidable, que mola un montón crear. Yo esto lo considero el regalo favorito para cualquier Bitcoiner. Si tienes amigos Bitcoiners que quieras ver en el próximo evento de Bitcoin, pues les llevas una Sidor de estas y que se pasen, pues eso, un par de horas tranquilamente recreando su respaldo en acero inoxidable y creando un supositorio irrompible donde nunca jamás se pierda ese respaldo. Usa el código UPSB y tendrás este supositorio, pero con un descuento. Y cerremos el todo recordando qué ocurrió en tal día como hoy, un 7 de mayo, pero de 2010. En ese día, Jean-Claude Trichet, ¿te acuerdas de Trichet? Jefe presidente del Banco Central Europeo en esa época, declaró públicamente en este día que el Banco Central Europeo no estaba considerando comprar bonos griegos, reafirmando su línea austera antimonetización. Concretamente dijo, no discutimos el asunto de comprar bonos de ningún gobierno. Pero apenas un par de días después, 48 horas después, el Banco Central Europeo lanzó el Securities Markets Program y empezó a comprar deuda periférica griega, irlandesa y portuguesa. Así funcionan las cosas.